Instituto Técnico Superior Invictus. Técnico superior en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico. Área Lengua y Literatura Castellana. Profesora Virginia Gómez de Acosta. Tema: textos científicos. Capacidad: analizar características, usos, finalidades y contenidos de los textos. Lee el siguiente texto. ¿Qué es el COVID-19? Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo es RAS. Síntomas: el nuevo coronavirus 2019 nCoV es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Prevención: informate a través de fuentes oficiales. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol. Etiqueta de la tos: cubrirte la boca con el antebrazo cuando toses o estornudas. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Hay síntomas habituales como la fiebre y los síntomas respiratorios. En los casos más graves, estas infecciones pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Algunos coronavirus se pueden contagiar de una persona a otra, habitualmente por contacto muy cercano con un paciente infectado, por ejemplo en el domicilio o en un centro de salud. Las infecciones causadas por nuevos coronavirus no tienen tratamiento específico, aunque sí la hay para muchos de sus síntomas. Las opciones terapéuticas dependen del estado clínico de cada paciente y cabe señalar que el tratamiento sintomático de los infectados puede ser muy eficaz. Por ejemplo, paracetamol para la fiebre. En el caso de las infecciones respiratorias, la mejor prevención es el lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel. También es imprescindible la higiene respiratoria. Esto quiere decir cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar, o usar la flexura del codo para cubrirse. No se recomienda en ninguna circunstancia compartir bebidas ni cubiertos. Esto incluye evitar compartir mate o tereré. Según el Reglamento Sanitario Internacional, para este tipo de infecciones solo se aplica el aislamiento. El mismo es domiciliario, si el paciente no reúne criterio de internación, bajo medidas de higiene indicadas por el profesional médico. Utilizando la estrategia de aislamiento domiciliario, se ayuda a bajar el riesgo de contagiar a otras personas. Permite al paciente quedarse en su propia casa durante la etapa infecciosa de la enfermedad, estrechamente monitoreado por personal de salud calificado. En nuestro país, al principio el INERAM es el hospital de referencia para casos respiratorios del país. La OMS recomienda a todos los países que refuercen
la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, que hagan un seguimiento estrecho de cualquier presentación inusual de estas infecciones o de los casos de neumonía y que notifiquen a la OMS todos los casos probables o confirmados de infección por nuevos coronavirus. Se recomienda a los países que continúen mejorando su preparación para las emergencias sanitarias de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional año 2005. Fuente: OMS y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Analicemos la lectura y para ello buscaremos el significado contextual de estas palabras. Síndrome, afecciones, etiqueta, terapéutica, flexura, inusual. Escribo el resumen del texto. Te puede ayudar la técnica de subrayar las ideas principales de cada párrafo. Preguntas sobre el texto para responder. ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué síntomas presentan las personas infectadas por coronavirus? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Se recomienda la cuarentena para casos sospechosos? ¿Qué recomienda la OMS a los países? Realiza un esquema y o mapa conceptual ordenando las ideas que propone el texto. Posteriormente, realiza un comentario crítico del tema tratado. Eso implica una opinión personal y responsable. La evaluación del trabajo consiste en lo siguiente. Escribe un texto científico sobre cualquier tema de tu interés, atendiendo las indicaciones. La relación existente entre el título y el cuerpo, claridad en el desarrollo, coherencia en el texto, objetividad, responsabilidad en la entrega. Los anteriores ejercicios te ayudarán a que puedas identificar las partes del texto y sus características. Esta información te puede ayudar para que puedas realizar tu trabajo. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación, una producción lingüística que sirve para expresar y transmitir conocimiento especializado, que presenta una serie de características lingüísticas, especialmente en el plano textual y en el nivel léxico. Un conjunto de características pragmáticas, el tema, los interlocutores y la situación comunicativa. Características de los textos científicos. El lenguaje. Utilizan una terminología o léxico especializado propio de cada área específica, como ser la matemática, la biología, física, química, etc. La despersonalización, objetividad, son textos objetivos, basados en datos concretos, verificables, reproducibles, buscan transmitir al lector aspectos de la realidad abordados con rigor metódico. La subjetividad, en este sentido, se encuentra minimizada. Modalidad neutra u objetiva. Claridad. Los conocimientos son comunicados al lector de manera clara y precisa, sin ambigüedades o sutilezas, con una sintaxis limpia y ordenada y precisa. Formalidad. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura con distancia y objetividad. Una vez terminada la tarea, enviar al Classroom institucional con los datos bien identificados: nombre, apellido, curso y la fecha. Cualquier duda también lo puedes
plantear en el Classroom o a través del WhatsApp. Nos encontramos en la próxima clase.